Hola, mi nombre es Macarena Troncoso y desde nuestra experiencia en Simón de Sirene acompañando a las empresas en su relacionamiento comunitario, es que hemos reunido los puntos fundamentales que hay que cuidar para tener una buena conversación al interior de una empresa. Lo que buscamos es que estas conversaciones sean el primer paso para convertir a la empresa en una verdadera comunidad. Hoy en día es fundamental que la empresa se convierta en un grupo humano que no solo están juntos por el trabajo, sino que como un lugar de desarrollo personal, de amistad y de apoyo mutuo. Esto es ni más ni menos que el sentido de una comunidad. La cápsula que a continuación presentamos está dirigida a aquellos que por alguna razón pueden iniciar una política de conversación al interior de la empresa. Esta cápsula está presentada en forma de decálogo. Son 10 los aspectos que hay que poner especial cuidado para que la conversación tenga frutos. Veamos este decálogo. Primero, una buena conversación no es fácil de lograr y en el ámbito de la empresa es todavía más difícil. Porque seamos realistas, las empresas normalmente tienen mucha historia, mucho nivel de exigencia, seguramente algunos reclamos o compromisos no del todo cumplidos. Pero a pesar de esto, y más bien por esto mismo, es tan importante poder conversar y conversar bien. ¿Y para qué queremos conversar? Queremos conversar para lograr lo básico, para conocerse mejor, para poder ayudarse mutuamente, para organizar cosas en beneficio de todos y para sentirse genuinamente parte de un grupo humano. La primera ley de este decálogo es que para conversar en serio hay que prepararse adecuadamente. Segundo, cuida las formas. Elige bien los lugares y los momentos adecuados para llevar a cabo la conversación. Ojalá que sea fuera de los espacios de la empresa, pero si no, busca que estén suficientemente cómodos y sin interrupciones. Saca la conversación del ámbito laboral. Ojalá que hagas reuniones de máximo 7 u 8 personas. Un mayor número puede quitar la oportunidad a que todos se expresen con calma y con relativa privacidad. Dedícale al menos una hora. Te recomendamos que al principio establezcas los tiempos y ciertas reglas mínimas como no interrumpirse, escuchar al otro con apertura, proponerse hacer un esfuerzo grande para lograr el propósito de la conversación. Tercero, cuida el lenguaje y tu actitud. Cuida las palabras. Anota las que sacan roncha y evítalas. No digas nada que después te arrepientas. No estés en las conversaciones con actitud de trabajo. Es importante que se den el tiempo suficiente a cada uno y no te apures en sacar conclusiones. Entre amigos no se conversa con una pauta. Más vale que te dispongas a entender bien lo que te dice. Ten tú, eso sí, un papel donde vayas anotando las observaciones que te permitirán luego concluir. Cuarto, ¿quiénes conversarán? Te voy a preguntar algo directamente. ¿Eres tú la persona adecuada en la empresa para este tipo de conversaciones? Por supuesto que es ideal que tengas un importante rol en las conversaciones, pero eso no significa que necesariamente debas estar tú sentado en las sesiones. Puede ser que, por tu cargo, por el tamaño de la empresa, por tu historia o por cualquier otra razón, sea conveniente que estés en una segunda línea, pero en una activa segunda línea. La idea es que colabores decididamente en las conclusiones de cada diálogo. Si tu empresa es suficientemente grande como para ocupar o contratar un facilitador de la conversación, háganlo, o al menos cuenten con esa función las primeras veces. Más que una metodología secreta, lo que el facilitador aporta es que puede tomar una cierta distancia de los problemas, lo que probablemente te pueda resultar más difícil a ti. Vale la pena aclarar que en una conversación franca no se espera que el dueño o alto ejecutivo sea un Superman que todo lo resuelve. También tú tienes problemas y es bueno que los cuentes con una humildad sin fingir. ¿Quiénes deben sentarse a la mesa? Si hay sindicatos, desde luego que sí. Ponlos al tanto del programa Conversaciones y que participen con tu misma horizontalidad. No hagas mucha mezcla de cargos o de personalidades con los grupos porque puede que sean representativos de la empresa, sí, pero puede también que el diálogo no resulte fluido. Esto es algo que deberán concluir ustedes mismos. Si es primera vez que harán en la empresa algo así, es prudente empezar con gente que tiene una actitud de diálogo y no de confrontación, pero al final tienen que dar la posibilidad a todos de asistir a estas reuniones. Quinto, la palabra clave. Hay una palabra clave en esto de conversar bien. Es una palabra que tú la conoces porque la pones en práctica cada vez que te juntas con alguien a quien le tienes afecto.
pero es también una palabra que posiblemente la hayas sufrido cuando te sentiste desplazado o no escuchado. Es la palabra empatía. Haz todo lo que tengas que hacer para que esa sea la palabra que describa el tono de las conversaciones. No te olvides que quien tendrás al frente es una persona que sueña, que le molestan también las mismas cosas que a ti. Más allá de jerarquías o de cualquier otra diferencia, lo que importa en la conversación es una actitud de pares, de mirarse a los ojos como dos personas que tienen mucho en común. ¿Cuáles son las preguntas guías? La Confederación de la Producción y Comercio de Santiago sacó muy oportunamente un folleto invitando al diálogo. Allí se recomiendan 3 preguntas guías que nos permitimos reproducir. Estas preguntas son: ¿cómo te sientes frente a todo lo que ha pasado en los últimos días en nuestro país? ¿Cuáles son hoy tus principales preocupaciones en lo personal, familiar y laboral? ¿Qué podemos hacer juntos para solucionar los principales problemas de cada uno y de nuestras familias? Respecto a estas 3 buenas preguntas, traten de seguirlas fielmente y repartir los tiempos de cada una, pero que sean las preguntas guías no significa que los temas puedan derivar a otros caminos no tan cómodos. Aquí entonces aparece nuestra 7ª ley. ¿Cuáles son las preguntas difíciles que te harán y cómo abordarlas? Ser realista. Si bien tienes que ser una empresa en actitud de escucha, puede ser que haya ciertos temas espinudos que requieran ser abordados si se requiere conversar libremente. ¿Cuáles serían estos temas? Escríbelos todos antes de aventurar respuestas. Pregunta a la gente cercana sobre estos temas y conversen respecto a cómo plantearlos o cómo resolverlos. Saca lecciones. Cuando termine cada ronda de conversaciones, júntense para sacar conclusiones y mejorar el proceso de la conversación. Busquen que la siguiente conversación sea mejor que la anterior. Den respuestas. De acuerdo a sesiones de conversaciones que han habido en otras empresas, la gente tiene preocupaciones por su estabilidad laboral, por sueldos insuficientes, por temas de regreso a sus casas, por exceso de deudas de consumo y en ciertos casos también un miedo generalizado a lo que pasa en el país. Obviamente como empresa tendrás que tener una respuesta al respecto, pero no nos referimos necesariamente a una respuesta en dinero. Por supuesto, aquí es imposible referirse a tu situación económica en particular, pero lo que sí es importante es que quede perfectamente claro que tu empresa está en actitud de escucha y de ponerle el hombro a una situación de cada uno de sus trabajadores. Solo tú sabes qué significa esto para la empresa y qué significa para ti mismo. Si un plan de conversación no tiene un final con cambios reales en algún plano de las relaciones humanas, lo probable es que el tiro termine saliendo por la culata. Sería una lástima, se perdería una gran oportunidad para todos. Pero no esperes más de lo que corresponde. Por otro lado, por más entusiasmo que le pongas a la conversación, sé realista que habrá problemas. Hay gente que es muy crítica, muy desconfiada. Posiblemente tú, sea cual sea tu cargo, a lo mejor arrastras una fama que no se terminará simplemente porque empieces a conversar. No busques unanimidades. Siempre habrá detractores o quienes remen en contra, pero créeme que si la actitud de la conversación es buena de parte tuya, habrá una amplísima mayoría de gente para quienes la empresa empezará a ser una verdadera comunidad. Finalmente, el ideal, obviamente, es que el diálogo o las conversaciones se instalen como un procedimiento habitual entre ustedes. Como todo, las cosas entre las personas se construyen más en el día a día que en una gran acción, pero que sea esporádica. Para seguir profundizando en este tema, te recomiendo continuar con las cápsulas El desafío de conversar y Conversaciones transformadoras al interior de la empresa. Hasta luego y gracias por escuchar.